Hola, saludos estimados amigos. En este video vamos a hablar acerca de la Ley 80, vamos a hablar de contratación estatal, todo lo que tiene que ver con este Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Ley 80 de 1993. Para esto, pues, comenzamos describiendo qué es la Ley 80 del 93, de 1993. La ley, entonces, esta ley lo que busca es establecer el Estatuto General que regula la contratación pública en nuestro país. Define los principios, las reglas y procedimientos que deben seguir las entidades estatales para contratar bienes, obras, consultoría y servicios, y la conducta también de lo que son inhabilidades e incompatibilidades de las personas antes de contratar. Entonces, la ley define las conductas exigibles a los servidores públicos en esta materia. El propósito y el alcance. El propósito de la ley entonces es garantizar que la contratación estatal se realice con transparencia, economía, responsabilidad y eficacia, que son principios constitucionales, protegiendo el interés público y optimizando el uso de los recursos del Estado. Lo que se busca es proteger esos recursos públicos, esos dineros del Estado colombiano, por medio de procesos transparentes, evitando la corrupción. Es la intención de la ley. En la práctica, pues seguramente habrá muchas inquietudes todavía y muchas cosas por mejorar en lo que es el proceso de contratación actual, que ha mejorado, sí, con el nuevo software, con el SECOP 2, habrán tratado de corregir con los documentos tipo para poder reducir un poco la posibilidad de que la corrupción siga permeando nuestro erario público. El alcance pues aplica a todas las entidades estatales, nacionales, territoriales, descentralizadas, organismos públicos y a los contratos que celebren para cumplir su objeto institucional, es decir, es aplicable para todas las entidades públicas en nuestro país y privados que quieran hacer contratación obviamente con el Estado. Introducción conceptual. La celebración indebida de contratos. Vamos a hablar acerca de estos conceptos que se manejan en materia de delitos relacionados con la administración. Y tenemos aquí uno que dice celebración indebida de contratos o interés indebido a celebración de contratos. La definición penal entonces es la conducta del servidor público que se interesa en provecho propio o de un tercero en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por razones de su cargo. Esa conducta de ese servidor público donde desea sacar cierto beneficio, ¿no? Entonces, estamos hablando de celebración indebida de contrato o estamos hablando también de intereses indebidos en esa celebración de contratos. Los elementos, el servidor público interviene en el contrato por razón de su cargo, obviamente. Interés en beneficio propio o de tercero. Entonces quiere sacar una tajada de esos recursos públicos, de ese dinero, y hay una relación causal con la celebración. Momento que se dé la celebración del contrato, donde esté por medio ese interés, ese beneficio que él al cual va a acceder, pues ahí se da entonces una celebración indebida. Aquí tenemos un ejemplo, un funcionario que promueve o adjudica un contrato a una empresa en la que tiene participación oculta o recibe beneficio en ese momento, pues estaremos hablando de una celebración indebida de contrato. Tenemos por acá contratos sin cumplimiento de requisitos legales o celebración con violación de inhabilidades e incompatibilidades. Estos son dos conceptos también muy importantes antes de la celebración de un contrato. La definición: intervenir en tramitación o aprobación o la misma celebración del contrato violando inhabilidades o incompatibilidades previas en la ley. Lo que quiere decir es que si hay un contratista que fue sancionado por la Procuraduría, tiene una inhabilidad para ejercer o celebrar contratos, en este caso, no debería darse. Un ejemplo,
adjudicar a un proponente en quien exista prohibición legal. Un socio de la entidad que quiere contratar que esté inhabilitado. El cohecho. El cohecho, entonces, es esa conducta donde interviene ese servidor público para recibir un beneficio. Y tenemos que existe un cohecho propio y un cohecho impropio. Definición: recibir, solicitar, aceptar o dar dinero u otra utilidad para que el servidor público realice acto propio de su cargo. Incluye dar u ofrecer, es un cohecho activo, o recibir, cohecho pasivo. Y el cohecho propio significa que un servidor público puede eh, cambiar, modificar o ajustar, por ejemplo, pliegos de condiciones, o poner documentos falsos, o realizar cualquier tipo de acción que pueda favorecer a un contratista dentro de sus facultades como servidor público, digamos, tiene esa potestad de poder meter un documento por ahí falso, o un documento que el contratista no cumple, pero él, como está en la potestad de poder determinar quién es el que con el que se va a celebrar el contrato, pues digamos que hace una acción indebida. Eso se le conoce como el cohecho propio. Y el cohecho impropio es cuando, dentro de las mismas funciones del servidor público, él pretende verse beneficiado. Por ejemplo, hay un trámite que está en curso acerca de de un pago o un anticipo que se le va a dar a un contratista. Sin embargo, él alude que puede agilizar el proceso, que hace parte de sus funciones como servidor público, hace parte de esa gestión que se le debe dar para el pago del anticipo a la empresa, pero él alude que él lo puede hacer mucho más rápido, pero que se debe ver beneficiado económicamente de alguna manera. Es decir, hay que darle un incentivo para que él agilice el proceso. Esto, el proceso como tal, pues hace parte de sus funciones. Sí o sí, ese dinero se le debe cancelar a la empresa que está contratando con el Estado. Sin embargo, él, digamos, presiona un poco a la empresa y con la promesa de agilizar dicho trámite, él solicita una retribución económica. Este sería el cohecho impropio. Entonces tenemos que dentro de estos delitos que se cometen contra la administración, nos damos cuenta de que esto nos amplía un poco el panorama para determinar que no es solamente las reglas de contratación, sino que también es esa acción o ese comportamiento del servidor público que también es importante en materia de la ley 80. Ejemplo: pagos o comisiones a funcionarios a cambio de adjudicaciones. Eso pues haría parte de un cohecho, ¿no? La concusión. Tenemos aquí como definición que la concusión exige o recibe una utilidad fuera de la ley, aprovechando la función pública. Es similar a extorsión por autoridad. Está tipificado para sancionar exigencias indebidas. La concusión, entonces, es otro concepto o tipo de delito que se comete contra la administración. El peculado, por apropiación o por uso o por aplicación oficial eh, diferente, culposo. El peculado en sí es hacer uso de los recursos públicos existentes. Es una conducta que aparentemente se vive presentando mucho en nuestro país. Y pareciera que en muchas ocasiones fuera algo normal, o sea, ha normalizado el concepto,
Tanto que un servidor público que use un vehículo institucional para un viaje familiar, a eso estaríamos hablando de un peculado, es el uso de los recursos públicos en un beneficio personal. La definición, el servidor público que se apropie. Entonces aquí hablamos de apropiación, peculado, es decir, se quedó con él. El servidor público tomó un recurso que es del Estado y se lo llevó para su casa. Eh, por uso, entonces usa indebidamente o da un destino distinto a bienes o recursos del Estado. El uso de equipos de computador, le asignaron equipos de trabajo y se los llevó fue para su casa. Digamos, los está utilizando en un contexto totalmente distinto. Vehículos, helicópteros, medios de transporte, infraestructura, con uso indebido, ¿no? Sin permiso, sin autorización legal para esto. Ejemplo, desvío de anticipos de contratos a cuentas personales o uso de recursos del contrato para fines distintos. Es un pagador que tome recursos y se haga una consignación del erario público a su cuenta personal. Esto es un peculado. Falsedad en documento público. Definición. Entonces es alterar o simular documentos oficiales que se presenten en procesos de contratación, certificados, actas, cuentas. Esto, hay muchos casos de investigaciones que se han fallado en derecho acerca de contratos que se celebraron con falsedad de documentos. El último caso es Centros Poblados y hablamos de este caso porque ahí había un documento de una póliza falsa. Entonces, esta falsedad en documento público también es un delito y que en materia de contratación es muy vigilado y es muy dado también a que los contratistas pues lo tomen como una alternativa para cumplir indebidamente con requisitos. Es por ahí donde seguramente habrá que robustecer un poco más los controles por parte de las entidades públicas para seguir evitando que nuestros recursos públicos se desvíen. Presentar certificados de experiencia falsos o actas adulteradas para justificar adjudicación. El tráfico de influencias, ojo con este, también muy popular en nuestro país, el tráfico de influencias. Emplear la influencia real o supuesta para obtener un beneficio indebido en una decisión pública. Hey, ven, por favor, dile a tu amigo que es el director de tal entidad que me ayude a que me adjudiquen ese contrato. O, hey, Carlos, tú que eres el director de la entidad, venga, yo soy la empresa que se está presentando en este proceso licitatorio. Ayúdame para que el contrato se nos dé a favor y, bueno, luego hablamos de una comisión. Ese tipo de conductas que están tipificadas dentro de los delitos contra la administración pública son muy comunes y hay muchos casos, hay muchas sentencias y hay mucha jurisprudencia relacionada a este tema. Un ejemplo, un intermediario que usa su cercanía con funcionarios para obtener contratos a cambio de pago. Tenemos aquí enriquecimiento ilícito, es el incremento patrimonial injustificado del servidor público que no corresponde a sus ingresos lícitos. Cuando hacen un comparativo de lo que ha devengado ese servidor público, comparándolo con el patrimonio declarado o con el patrimonio que no ha declarado, pero que lo tiene oculto de cierta manera, estaríamos hablando de un enriquecimiento ilícito. El ejemplo, entonces, al examinar el patrimonio del funcionario, se detectan bienes adquiridos con recursos de contratos públicos mal manejados. Este es otro delito de contra la administración pública y estamos hablando de este enriquecimiento ilícito que también hay jurisprudencia en nuestro país en la actualidad
acerca de este tema. El concierto para delinquir se trata entonces de una organización concertada para cometer delitos. Estamos hablando ya de contactos, de una mafia interna, una red de corrupción interna en la contratación. También hay casos en jurisprudencia en nuestro país donde varios funcionarios públicos se han unido para cometer este tipo de delitos. Cuando empresarios, intermediarios y funcionarios actúan de forma coordinada para manipular licitaciones. Caso, vamos a revisar un caso real. Vamos a revisar un caso real en materia de contratación. Durante la administración distrital de Bogotá, principalmente entre el 2008 y el 2011, se detectó un esquema de adjudicación irregular y desviación de recursos en grandes contratos de obras públicas, incluyendo obras para Transmilenio y mantenimiento vial. El fenómeno implicó a contratistas, Grupo Nule y otros, intermediarios, Emilio Tapia, Julio Gómez, etcétera, y funcionarios públicos de la administración distrital, directivos de la IDU y la alcaldía. Hubo sesiones irregulares, desvíos de anticipos, adjudicaciones a empresas afines y comisiones ilegales. El escándalo se denominó el carrusel de la contratación. Las fuentes, informes periodísticos y documentos oficiales como la Procuraduría, la Fiscalía, sentencias y análisis académicos, que nos lleva en este momento a esta presentación relacionada con contratación. Hechos probados. Entonces, concentración y adjudicación de grandes contratos. Ejemplo, fases de Transmilenio, mantenimiento vial. El grupo Nule y empresas relacionadas, pese a problemas financieros y retrasos. Entonces, se vieron de cierta manera beneficiados con esta adjudicación de los contratos. Desvío de anticipos. Se detectaron apropiaciones y desviaciones de anticipos destinadas a obras, cifras millonarias reportadas, pagos de comisiones y negociaciones para asegurar adjudicaciones con participación de intermediarios que canalizaban pagos a decisiones. Intervención de funcionarios públicos en la tramitación y autorización de contratos con irregularidades, suspensión y luego sanciones disciplinarias y penales para varios de ellos, incluido el ex alcalde Samuel Moreno. Estos son hechos son hechos probados que hicieron parte de este entramado en contratación. Delitos que se imputaron en este caso puntual. A. Celebración indebida de contratos. ¿Por qué encaja? Se acreditó, según investigación y fallos, que funcionarios intervinieron en tramitación y adjudicación favoreciendo a determinados contratistas, beneficiándose directa o indirectamente o para terceros. La conducta reúne los elementos: servidor público, intervención con el contrato y beneficio, directo o por terceros. La prueba: actas, correos, declaraciones de intermediarios, movimientos de dinero, comisiones, testimonios, empresarios y funcionarios. En el caso, declaraciones y documentos vinculados a adjudicaciones con pagos y sesiones. Todo esto hace parte entonces de esas pruebas que dieron lugar a esos delitos que se imputaron. B. Cohecho. ¿Por qué encaja el cohecho en este caso? La existencia de pagos o promesa de pago a funcionarios para asegurar adjudicaciones o para omitir controles cuadra en el cohecho activo y también el cohecho pasivo, que se trata de quién da y quién recibe. La investigación que se desarrolló registraron comisiones que las partes admitieron en declaraciones y en registros.
Las pruebas, transferencias, recibos, testimonios de intermediarios, ejemplo aquí, declaraciones de miembros del grupo Nule o de Emilio Tapias. En este caso tenemos también el peculado. El peculado encaja, que es la apropiación o el uso indebido de recursos públicos, y encaja en este caso porque la desviación de anticipos y la aplicación de recursos a fines distintos al contrato configura apropiación o aplicación oficial diferente. Documentos contables y auditorías detectaron faltas y desvíos. La concusión, el enriquecimiento ilícito, la falsedad en documentos públicos. ¿Esto por qué encaja? Porque las exigencias indebidas y la manipulación documental, actas, sesiones, contratos simulados, permiten imputar estos delitos según el rol y la prueba. El desbalance patrimonial de algunos implicados dio pie a investigaciones por enriquecimiento. Sentencia y sanciones que se dieron en este caso. La actividad investigativa y judicial resultó un pliego de cargos, sanciones disciplinarias y condenas penales contra varios implicados. El exalcalde Samuel Moreno fue objeto de procesos disciplinarios y penales. La Procuraduría le impuso destitución e inhabilidad y juzgados penales le condenaron en distintos grados por hechos conexos al escándalo, celebración indebida de contratos, cohecho, peculado, entre otros. La Fiscalía y la Contraloría establecieron responsabilidades fiscales por detrimento patrimonial y se hicieron procesos contra contratistas y funcionarios, varios condenados y otros investigados. Bien, este es un análisis real de hechos que atentaron contra la contratación pública y revelaron unos vacíos, unas fallas del sistema, lo cual ha llevado a hacer unas modificaciones y unas actualizaciones normativas que las estaremos revisando en el transcurso de este curso que estamos adelantando. Entonces, aunque la ley tiene artículos distribuidos, vamos a revisar ahora sí la ley 80 y sus actualizaciones futuras. Aunque la ley tiene artículos distribuidos por temas de forma funcional, conviene verla en bloques. Entonces vamos a mirar los 6 bloques más importantes de la ley. Las disposiciones generales y principios, lo que son los objetivos, el alcance, la definición que ya lo estuvimos revisando anteriormente al principio de nuestra capacitación. Sujetos y condiciones para contratar, o sea, entidades, proponentes, registro único de proponente. Estructura general, seguimos con esta estructura general de la ley 80 y en el tercer punto vamos a encontrar que hay modalidades de selección, lo que es la licitación pública, la contratación directa en casos de excepcionales, el concurso de méritos, los concursos de precios, la subasta inversa en ciertos casos, algunas modalidades o reglas que fueron actualizadas y precisadas con la ley 1150 del 2007 y más adelante también se vivió otras actualizaciones, incluso desde lo tecnológico. Contratos estatales y tipo, obras públicas, suministros, ejecución de obras, asesoría y consultoría, concesión, convenios interadministrativos. La etapa 5, en la parte de la estructura, el bloque 5, etapas de procesales, son actividades precontractuales, planeación, estudios, pliegos, contratación, selección y adjudicación y gestión contractual, ejecución, supervisión, modificación y liquidación. Las responsabilidades, inhabilidades y sanciones y control. Responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales del servidor público. Dicho esto, entonces, vamos a abordarlo
en estos bloques importantes. Tenemos entonces lo que son disposiciones y principios y hablamos de la transparencia y la publicidad como principios constitucionales fundamentales para la ley. La transparencia se debe dar porque hace parte de la moralidad, hace parte de esos valores fundamentales de un servidor público para poder ejercer su actividad de manera legal. La publicidad es porque cada celebración de contratos debe ser eh, puesto a disposición del escrutinio público en sus sitios web, en SECOP. Se debe publicar los contratos para que las personas participen como oferentes de estos contratos. Esa publicidad también nos lleva a lo que es la rendición de cuentas al final de los contratos. Es decir, se cumplió a cabalidad los términos de la ley y estamos mostrando la ejecución de los contratos y cómo se invirtió. La igualdad y la libre concurrencia de los oferentes. Entonces, debe haber igualdad, debe haber libre concurrencia, que todos los empresarios, microempresarios puedan participar de procesos licitatorios de acuerdo a esas condiciones que se dan y a esa responsabilidad en la ejecución de los mismos contratos. La economía y la eficiencia, que son principios también que hacen parte del artículo 209 de la Constitución, principios de la administración en Colombia. Y esta economía y eficiencia nos habla del uso adecuado de los recursos públicos. La responsabilidad como un valor fundamental. La publicidad electrónica, entonces hablamos de una publicidad que se ha generalizado no solamente desde las carteleras, la información que puedes encontrar en cualquier entidad pública al ingresar, sino también los medios digitales que en la actualidad pues son canales masivos, o son canales en que la comunidad se puede informar en tiempo real, son más, cumplen con efectividad, que es lo que se pretende. Entonces, esta ley 80 de 1993 en realidad vemos cómo establece de verdad un estatuto general que regula la contratación pública y define estos principios fundamentales, define reglas y procedimientos que deben ser o se debe seguir por parte de las entidades para lo que son contratación de cualquier tipo, bienes, obras, servicios, y también lo que es la regulación de la conducta del servidor. El propósito entonces principal siempre va a ser garantizar esa transparencia o ese cumplimiento de estos principios que estamos revisando en este momento. Ese alcance fundamental es que todas las entidades públicas están sometidas a esto. Eh, Tiene también unos principios rectores que los acabamos de revisar, que son constitucionales: igualdad, economía, responsabilidad. Y los sujetos, ahora vamos a revisar lo que son sujetos eh, en la contratación, ¿no? ¿Quiénes son sujetos habilitados para contratar con el Estado? Es la pregunta que nos hacemos. Tenemos que hay entidades estatales, que son los contratantes, ¿no? Entonces, todas estas entidades públicas, nacionales, territoriales, entidades descentralizadas, empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta, todos ellos pueden contratar dentro de su objeto y competencia. Eso es muy importante. La competencia de la entidad que le da facultades para poder tener autonomía administrativa, y esa competencia tiene que ver con la misionalidad de esa entidad. Si hablamos de una entidad como el SENA, ejemplo, el SENA como entidad pública pues también actúa como un ordenador de gasto y responde a lo que es una planeación, una selección, responde a una contratación como tal y poder vigilar la ejecución de ese contrato. Entonces, digamos que debe cumplir estos requisitos del reglamento o la normatividad en contratación. Tenemos como segundo sujeto proponentes habilitados. Entonces, estos proponentes habilitados son quienes pueden
ofertar o contratar. Estamos hablando de personas naturales y también hablamos de personas jurídicas nacionales. Las personas naturales, pues, mayores de edad y que no tengan inhabilidades. Las personas jurídicas, pues, son sociedades comerciales, fundaciones, corporaciones, etcétera, debidamente constituidas y representadas. Personas jurídicas extranjeras también pueden contratar, pero ojo, deben acreditar capacidad y en ciertos casos trámites adicionales. Pues hay que revisar más a profundidad la persona jurídica extranjera, cuáles serían esos casos especiales y cómo pueden contratar. Esto pues lo estaremos revisando también dentro de este curso o esta capacitación en contratación más adelante. Las uniones temporales y consorcios. Aquí hay que determinar la diferencia entre una unión temporal y un consorcio, porque ambas pues son agrupaciones sin una personería jurídica, pero cumplen unos requisitos específicos. Entonces es un compromiso de varias empresas y lo que hace diferente esa unión temporal y el consorcio es la responsabilidad si en caso tal llega a pasar algo en la ejecución del contrato. Cuando se trata de un consorcio, vemos que los consorcios tienen una responsabilidad equilibrada en todos sus socios al responder frente a un contrato, mientras que la unión temporal tiene una responsabilidad dividida de acuerdo a la participación en el contrato. Las entidades estatales. Esto es un aspecto que seguramente muchos podrían desconocer. Y es que las entidades estatales que deciden contratar entre sí se firma por medio de convenios interadministrativos, es decir, una entidad pública puede contratar al SENA, ejemplo. Entonces, entre dos entidades públicas se firma un convenio interadministrativo de cooperación. Cuando la ley en aspectos lo permita, ¿no? En regla general, quienes aspiren a contratar con entidades estatales deben acreditar su idoneidad, la capacidad jurídica, la capacidad técnica, también sus finanzas, ¿no? Hay que revisar también esa capacidad financiera, la organización como tal. Normalmente se hace a través del RUP, Registro Único de Proponente. Esto se establece, o es un documento exigido muchas veces por los pliegos de condiciones que establece la entidad. Las condiciones generales en la entidad pública, antes de adjudicar, la entidad debe comprobar que el proponente cumple con los requisitos habilitantes. Esto es fundamental. Para no entrar en un contrato indebido, un tipo de contratación indebida. Estas verificaciones están pensadas en garantizar capacidades y evitar esos riesgos de corrupción o una falta de cumplimiento o inhabilidades de personas que hacen parte de estas entidades públicas que pretendan filtrarse entonces acá dentro de esto. Vamos a ver que eh, hay una capacidad jurídica que es importante entenderla. Y esa capacidad jurídica tiene que ver con la constitución legal de esa persona jurídica, valga la redundancia. Ese número de identificación tributaria, ese registro ante la Cámara de Comercio, esa representación legal debidamente acreditada por medio de los estatutos, las actas y todo lo que la empresa privada, en este caso que desee contratar, pues tiene que presentar. Esa verificación de las facultades de sumisionalidad de su objeto social también son indispensables. Hablamos de una capacidad técnica. Esta capacidad técnica son certificados de experiencia, contratos anteriores, pueden ser referencias técnicas, hojas de vida del equipo, las certificaciones técnicas o profesionales exigidas en el pliego de condiciones que establezca la entidad debe comprobar que la experiencia ofrecida corresponda al objeto del contrato.
Hablamos de una capacidad financiera también, ¿no? Y eso tiene que ver con solvencia, estados financieros recientes, balances de cuentas y de pérdidas y ganancias, un flujo de caja que sea acorde con el nivel de contrato al cual pues se va a ser responsable, referencias bancarias, capacidad patrimonial y de endeudamiento, porque las empresas deben también demostrar cierta capacidad de poder responder frente a las entidades públicas si esos recursos, digamos, sufren algún tipo de fallo o el contrato se ve afectado de alguna manera, pues la empresa debe responder con patrimonio o con, bueno, en este caso las pólizas son las que buscan como especie de un colchón para el erario público, pero también hay una capacidad financiera que deben demostrar las entidades. La capacidad organizacional, pues estamos hablando de una estructura organizativa, un personal clave, unos recursos técnicos, maquinaria, plantas, infraestructura que se necesitan para la ejecución del contrato. Eso se debe también garantizar. La ausencia de inhabilidades e incompatibilidades y sanciones, es decir, que personas que hagan parte de esa organización pues no tengan inhabilidades para ejercer, no hayan sido sancionados anteriormente por algún tipo de decisiones de Procuraduría o de entidades públicas que los hayan sancionado. Tenemos también obligaciones o previsiones a tributarias. Eh, Estas obligaciones tributarias son esas constancias del cumplimiento de obligaciones frente a seguridad social, los parafiscales, la situación tributaria permanente, según lo exija el pliego de condiciones, en la etapa de pagos de la entidad verificada que el contratista esté al día, que sus trabajadores, bueno, pues tengan sus garantías en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de la contratación que realizan, las garantías y los seguros. Aquí es cuando hablamos de esas pólizas, la suscripción de pólizas, de esas garantías que se exigen en el pliego de condiciones por si algo llega a pasar, pues la empresa por medio de la póliza responde por ese contrato. La póliza termina respaldando. Esto pues le da seriedad al contrato que se está ejecutando. Y esto pues se establece en un decreto 1082 y también en unas guías colombianas de compra de Colombia Compra Eficiente. Son unos parámetros técnicos. La publicación y la trazabilidad electrónica también son un aspecto importante. Es la aprobación de que el proceso de documentación sea publicado conforme al requisito del SECOP y demás obligaciones de publicidad que se deben dar. Luego, pues vamos a ver que tenemos un registro único de proponente, entonces el RUP, que vamos a determinar qué es ese RUP. Entonces el RUP es ese registro administrativo para las cámaras de comercio donde se consigna información que acredita y clasifica la idoneidad del proponente, o sea, esa capacidad jurídica, esa capacidad técnica, financiera y organizacional. Ese es el RUP. Para muchas contrataciones públicas, la representación del certificado del RUT vigente constituye pues esa prueba plena y da tranquilidad al momento de contratar con una empresa. Las ventajas de tener el RUT, pues, o las ventajas del RUT, ¿no? Da publicidad y seguridad jurídica al proceso, pues traduce las verificaciones documentales en cada pliego, la certificación expedida por la Cámara de Comercio tiene fuerza probatoria, eso en materia de jurisprudencia jurídica, pues es importante. Facilita para que las medianas, lo que son MIPIMES, medianas, pequeñas empresas, eh, digamos, si la entidad segmenta la contratación, pues facilita esa participación de las MIPIMES dentro de los procesos. Entonces el RUP termina siendo un documento
indispensable. Los requisitos y documentos que se deben tener en cuenta para esa inscripción del RUT, que hay muchas personas que de pronto desconocen algunos de esos requisitos. Estaríamos hablando del formulario, pues hay que diligenciar ese formulario, la matrícula mercantil, entonces para sociedades comerciales y el extracto de matrícula, el documento de identidad, lo que es el número de identificación tributaria, es fundamental cumplir con ese requisito. Poderes y actas que acrediten la representación legal o facultades, actas de juntas internas dentro de la empresa, estados financieros, certificados de experiencia, documento de acreditación personal técnico o recursos físicos, bueno, si aplica, ¿no? La declaración es de no estar inhabilitado, eso, ¿no? Ahora, hablemos de este RUT como una clasificación y una calificación del RUT que se da. Pues la misma Cámara califica, o sea, le da un valor al documento y también clasifica según el proponente en actividad o ramos, es decir, construcción, suministros, consultoría. Entonces, como que lo clasifica según esas actividades o ramos que llaman. Al clasificarlo, lo va a ubicar según su objeto social en una naturaleza de objeto social, ya sea el área de la construcción, los suministros, la consultoría, indicando montos máximos para los que está acreditados, es decir, de acuerdo a todo esto analizado, determina que puede contratar hasta cierta cantidad de dinero. Eso es importante dentro del RUP. En la medida que la empresa va creciendo y va reportando más ingresos, sus estados financieros han mejorado, todas estas condiciones las han mejorado, pues el RUP cada vez le va a dar más capacidad contractual y la empresa se va a ir escalando cada vez. La vigencia y la renovación es importante también. Este certificado del RUP pues tiene cierta vigencia y hay que renovarlo periódicamente para garantizar esa actualización constante. Para efectos probatorios y comprobación por la entidad, el RUP no exonera a la entidad de haber verificaciones puntuales cuando el pliego lo exige. Cuando se necesita comprobar antecedentes específicos o requisitos adicionales. Sin embargo, en muchos procesos, la presentación del RUT vigente simplifica, ¿sí? Eso ayuda mucho y agiliza habilidades del proponente, en realidad. Sanciones para información falsa del RUT cuando se registra una mala información. Entonces, aportar documentos falsos o declaraciones con información pues que no es precisa dentro del RUT. Eso acarrearía una responsabilidad penal y fiscal, sin duda alguna. Entonces, la entidad debe denunciar y tomar medidas si detecta irregularidad. Es una entidad pública que está evaluando, detecta que un proponente, un privado, tiene o tiene irregularidades dentro de esos requisitos que presenta, pues se enfrentaría a inconvenientes. Reglas y situaciones especiales. Entonces, dentro de estas reglas y situaciones especiales que se dan dentro de este proceso, siempre vamos a hablar de los consorcios y las uniones temporales. También hablaremos de esos proponentes extranjeros. En realidad son situaciones especiales, ¿no? Los consorcios y las uniones temporales, pues es la posibilidad de que varias empresas se unan, hagan una sola fuerza para poder contratar. De pronto una solita no tiene la capacidad financiera o técnica para la ejecución de un contrato, pero al unirse con otras que tienen experiencia en el campo, lograrían cumplir esos requisitos establecidos en un pliego de condiciones. Entonces, estas son formas de asociación
para participar en procesos sin crear una persona jurídica, sino que se hace una unión temporal o un consorcio. Ya les explicaba cuál es la diferencia entre la unión temporal y el consorcio, ¿no? Tiene que ver con esa responsabilidad en caso de que algo pase con el contrato. ¿Quién asume responsabilidades aquí? En estos consorcios o uniones temporales, pues hay unos documentos que se exigen. Son documentos privados y también documentos públicos, que lo que buscan es corroborar los aportes de responsabilidad en materia de los socios que se unieron, la representación legal del consorcio como tal, el responsable y el porcentaje de participación. Eso es importante definirlo. Los integrantes en realidad tienen una responsabilidad solidaria o mancomunadamente lo que hacen es determinar los grados de responsabilidad o los porcentajes de responsabilidad. Para proponentes extranjeros, que también es una condición especial, ellos deben acreditar una capacidad jurídica en el país en el país de origen, ¿no? Eh, pues esto podría ser exigible dentro de algunas condiciones y se deben apostillar documentos o convalidar documentos para el Estado colombiano, para que tengan esa validez acá en nuestro Estado colombiano. Algunas entidades exigen la designación de un apoderado que es de naturaleza colombiana para efectos de procesos y cumplimientos contractuales, es decir, delegan a un ciudadano colombiano para que se encargue directamente de adelantar trámites. Y además se debe cumplir exigencias fiscales, registros y documentos para la ejecución de la obra en Colombia. Tenemos servidores públicos, lo que son inhabilidades e incompatibilidades. Estos servidores públicos se trata de funcionarios que deben abstenerse eh, cuando se exista un conflicto de interés, deben abstenerse de tomar decisiones, lo que son parentescos o cercanías en cuanto a familiaridad en grado de consanguinidad o grado de afinidad. Esto es muy delicado para determinar eh, la decisión final de quién gana o no gana un tipo de contrato. Entonces, cuando hay intereses vinculados aquí, se habla entonces de que la persona debe declararse impedido en la toma de decisiones, hablando de los servidores. Si el servidor tiene pues relación con un proponente, un parentesco, no sé, un primo, un hermano, un familiar, debe declararlo. Esta persona debe declarar que no puede tomar decisiones objetivas porque hay conflicto de interés. Entonces, si no lo hace, la ley puede imponer algunas sanciones disciplinarias fiscales por la violación de esa no declaración. La cesión, los cambios de control y subcontratación. Entonces, las sesiones de contratos requieren autorización previa de la entidad, cambios de control societario o subcontrataciones relevantes deben ser informadas. Y si afectan capacidades técnicas o financieras, la entidad puede exigir nuevas verificación. Esto en cuanto a sesiones o cambios de control o subcontratación. Vamos a hacer un ejercicio aquí rápido y es que debemos tener en cuenta una lista de chequeo siempre para proponentes que quieran ofertar en una entidad. Ejemplo, el SENA, un proponente, debe tener lo siguiente: certificado del RUP vigente, matrícula mercantil, lo que es el número de identificación tributaria, el NIT, poderes o actas de acreditación, representación legal, estados financieros de los últimos 2 o 3
años, certificados de experiencia y contratos anteriores relevantes, pruebas de cumplimiento tributario y de seguridad social, documentos de personal clave como las hojas de vida, seguros o cartas de capacidad bancaria, traducción, apostilla o apoderamiento en Colombia si es un extranjero. Vamos a ver que también podemos revisar para funcionarios públicos. Tendríamos una lista de chequeo también que es importante para revisar habilitación para funcionarios en una entidad como el SENA. Entonces, verificar el RUT, vigencia y clasificación en la Cámara competente, revisar poderes y representación legal, comparecer con firma. Entonces, estas listas de chequeo lo que buscan es que funcionarios públicos en realidad tengan en cuenta cómo o qué aspectos deben verificar en una contratación, comparar expedientes declarados con contratos aportados. Toda esa documentación que se presentó, funcionario público debe velar por esa verificación, debe revisar los estados financieros, debe calcular los índices mínimos exigidos en el pliego, debe confirmar la no existencia de inhabilidades en riesgos públicos, debe verificar el cumplimiento de aportes de seguridad social y obligaciones tributarias. Entonces, si es un consorcio, unión temporal, él debe revisar el acuerdo de la Constitución y los poderes del representante, ¿no? Si aparece una información dudosa, pues lo que tiene que hacer es solicitar aclaración o unas pruebas adicionales, documentos para cerciorarse 100% de que cumple con esos requisitos. Entonces, estas listas de chequeo terminan siendo fundamentales tanto para el empresario o el que va a proponer su empresa para el contrato, como para el funcionario público que se encarga de la verificación. Tenemos unas conclusiones y unas recomendaciones en un proceso como este. La primera recomendación es una exigencia del RUT vigente. Eso pues para garantizar transparencia, para garantizar seguridad con la entidad que se está contratando. Eso da pues de cierta manera un sentir de cumplimiento normativo y de tranquilidad en el momento de la ejecución de un contrato. Todos los documentos que se reciban, lo que sean actas y oficios, no sé, todos los documentos, debe tener una trazabilidad, ¿sí? Para evitar sanciones. Siempre dejar todos estos documentos por escrito, eso es muy importante, todo se debe dejar documentado. Hay que ser estricto también con lo que son inhabilidades o los conflictos de interés, porque eso es un caso delicado. Esos son temas bien delicados en materia de contratación. Hay que comprobar los estados financieros de la entidad que cumplan en realidad con esos criterios técnicos mínimos. Y si hay un proponente extranjero, pues, o un consorcio, hay que exigir traducciones, apostillamiento o que esos documentos tengan una convalidación en nuestro país según la normatividad vigente, los requisitos para este tipo de figuras que se dan. Ahora, hablemos, ya hemos hablado entonces de este sujeto, entidades estatales, los contratantes, los proponentes, habilitados, las personas jurídicas extranjeras, las uniones temporales, los consorcios. Todo esto se delimita por unos principios, ¿no? Unos principios generales aplicables a las diferentes modalidades. Y tenemos que estos principios empiezan por la planeación contractual. La planeación contractual se incluye en el plan anual de adquisiciones, de contratación, para poder evaluar necesidades técnicas, lo que son riesgos también, y la aprobación de los estudios previos o términos de referencia. La disponibilidad presupuestal,
pues hay que certificar con comprobantes, presupuestos formales, antes de adjudicar o pagar. La publicidad electrónica, cargar toda la información en el SECOP, Colombia Compra Eficiente, ¿no? Que es el cumplimiento de los requisitos técnicos para la contratación. La verificación de las inhabilidades e incompatibilidades, sin duda alguna, estos van a ser principios orientadores en la contratación. Hasta aquí hemos visto nuestro primer contenido sobre contratación estatal, ley de referencia, ley 80 de 1993 y actualizaciones posteriores. En la segunda parte pues estaremos desarrollando a más profundidad lo que son las otras características fundamentales o este componente en el cual hemos dividido la ley 80, que son disposiciones y principios, sujeto, condiciones, modalidades de selección, tipos de contrato, etapas procesales e inhabilidades e incompatibilidades. Estaremos hablando entonces en nuestro próximo contenido. Muchísimas gracias.